¿Cómo definir en pocas palabras lo que hoy es provincia de León y antes fue Reino de León, cetro de muchos reyes y de algunos emperadores? Cosa ciertamente difícil. Pero podemos decir que esta es una tierra dura y batalladora, y que en su historia están instalados casi tantos guerreros como frailes, sin que se sepa muy bien de algunos personajes leoneses si fueron lo uno, lo otro o ambas cosas a la vez. En Compludo, por ejemplo, todo se sintetiza. Dicen que allí está la cuna del monacato español, porque tuvo un cenobio ya en el año 614, y de por aquellas fechas aún conserva una herrería. O sea que se fundían las espadas casi al ritmo de la salmodia frailuna. Hoy por hoy, la cruz, o el crucero, nos lleva a recordar los viejos hitos que señalaban camino al caminante. Cruces para orientarse, persignarse y seguir adelante. El Camino de Santiago, arteria medieval de toda la cristiandad europea, atraviesa la tierra entera de León, por donde va dejando señales que ayuden a pasar los puertos cuando nieva, como la sencilla cruz de Foncebadón, erigida sobre una montaña de guijarros arrojados uno a uno por los peregrinos. Cruces y puentes, las unas para advertir y los otros para vadear. Cuántos millones de pisadas por todos estos senderos. Poniéndonos en la piel del peregrino y retrocediendo en el tiempo un milenio más o menos, podemos reconstruir nuestro Camino de Santiago en su etapa leonesa. Después de las largas jornadas esteparias, de la sed de la Castilla plana y trigal, estamos en tierras más suaves de León. En Sahagún, junto al puente sobre el río Cea, había un hospital de peregrinos. Y también hubo un poderoso monasterio del que resta una puerta que semeja un arco triunfal. El arte románico, que es de por sí tan pétreo y macizo, en Sahagún tiene versiones en ladrillo, como más familiares. Sigue el camino y ya estamos en Mansilla, apellidada de las mulas. Mansilla de las Mulas fue mucho más grande que hoy en tiempos de Roma y también cuando lo atravesaban los peregrinos a Santiago. Pero aún conserva la reliquia de sus murallas, mal que bien, y sin ser tan grande como fue, se las apaña. Valencia de Don Juan domina el valle del Esla, el gran río leonés, con su castillo tan viejo y hermoso, altivo aún en la torre del homenaje, que tiene unos cubos que son más bien tubos. Sí, tubos de órgano parecen, o chimeneas. Valencia de Don Juan se llamó antes Collanza, y aquí hubo un concilio ecuménico en el año de 1050. León, parada y fonda en el Camino de Santiago, por el que transcurrieron reyes y pícaros, caballeros y juglares. Parada y fonda en el camino que trajo hasta aquí remotas tradiciones y arquitecturas, abundantes dineros y algunas epidemias. Pero es menester olvidarse por un momento de toda aquella interminable romería y sencillamente contemplar León, cuyo mayor timbre de gloria románica es la colegiata de San Isidoro.
Isidoro, obispo de Sevilla, que no de León, pero que vino el hombre a ser enterrado aquí por azares de la política, que siempre los hubo. En San Isidoro de León, además del santo titular, están otros bienaventurados y bastantes reyes. Y no solo eso, sino todos los arcanos de un arte que empezó aquí y hoy se llama románico. León, parada y fonda, calzada, puente y hospital. San Marcos sigue la tradición hospitalaria en el más amplio y el más caro sentido, acogiendo hoy a peregrinos pudientes de los caminos turísticos. Y menos mal, porque la hermosura renacentista de San Marcos no siempre ha sido fachada de estas alegrías. También fue hospital y cárcel y más tristes cosas. Pronto cumplirá León sus primeros 2000 años. Al principio fue campamento romano de legionarios, y de ahí el nombre, legión, legio, león. Y antes que la recia muralla que en parte subsiste, la protegió una modesta cerca de madera. Hasta llegar a ser la gran ciudad que hoy es, León ha escrito apretados capítulos de historia en estos 2000 años. Los leoneses resumen la cosa pregonando que tuvieron un montón de reyes antes que Castilla leyes. Tan ufanos están de su ciudad que ¿saben lo que dicen? Pues que la estatua de su paisano Guzmán el Bueno, erguido y con el dedo apuntando al ferrocarril, lo que está diciendo es: si no te gusta León, por ahí se va a la estación. Pero, ¿a quién no le gustará León? La antigua y la moderna, la rancia y la juvenil, la de las hermosas plazas y la del barrio húmedo. La del ayuntamiento, el palacio de los Guzmanes y el de los condes de Luna. Edificios todos de tanta prosapia junto al atrevimiento modernista de la Casa de Botines, genialidad de Gaudí. Pero la perla leonesa es la catedral, esa locura gótica, tan ágil, tan ligera, tan inocente, que parece erigirse ella sola desde la tierra, ascendiendo como si le crecieran las piedras. Una catedral de aire con un armazón calizo. Y con dos torres que compiten en esbeltez, aunque, como algunas mocitas hermanas, una saliera más alta que otra, y alguna de las dos ande entablillada, como ahora, para repararle los achaques.
800 metros cuadrados de vitrales son como los infinitos ojos de colores de esta maravilla. León, en el camino de Santiago, que es por donde íbamos. Hecha la parada y fonda, queda volver a la ruta y no dejar de ver la región leonesa que se llama, por algo, el Páramo. Tierra áspera y seria, solar de luchas, de bosques talados por Almanzor y sus epígonos. Mira, hijo, la palma aún suave de tu mano, y luego mira allá. Allá. Mira esos campos planos y yermos. ¿Ves aquellas nubes? ¿Sientes al pisar la tierra? Cuando mane la nube harás con esas manos reventar la gleba. Por eso mira, hijo, la palma aún suave de tu mano. No mires los surcos en mi mano vieja. Los pueblos de esta tierra dura se apellidan del Páramo, y los hay prósperos, como Santa María, orgullosos de Castillo, como Laguna de Negrillos, Bustillo con su espadaña, y muchos más, serios y productivos sobre la paramera. Hospital de Órbigo. Hospital porque lo fue de peregrinos. De Órbigo por el río de su nombre, que es seguramente el más truchero de España, y no solo eso. Es un río con leyenda. Claro que, a ver qué río no la tiene. Aquí cruza el cauce un puente medieval, y la leyenda es el conocido Paso Honroso de Don Suero de Quiñones. No se sabe muy bien en qué consistió la cosa, pero este caballero, que debía de ser algo pendenciero y fanfarrón, se estableció en el puente con unos cuantos amigos y por allí no pasaba nadie si no entraba en liza. Así, en el Paso Honroso, diz que se rompieron 300 lanzas. Si fue por cosas de amor o de vino, esos son cotilleos que se guarda la historia desde entonces, 1434. Astorga, capital de la maragatería, región muy recia, protegida por la mole del monte Teleno. Los maragatos fueron de siempre arrieros, hasta que vino el ferrocarril y les hundió el trasiego entre Galicia y la meseta. Tuvieron dialecto, usos y trajes propios, y aún tienen un poco de todo ello. Las singularidades astorganas son la muralla, la catedral y el palacio arzobispal. Estos dos últimos están tan próximos que parecen mantener un desafío de estilos. Ella, gótica y varias veces centenaria. Él, modernista y obra de Gaudí. No llega a los 100. Y volviendo a los maragatos, hay dos figuras, Maragato y Maragata, que hacen sonar el reloj del ayuntamiento en la Plaza Mayor.
El camino de Santiago, dejando Astorga y hasta encontrar Ponferrada, se va por sendas y vericuetos, se diluye un poco. Pasa por pueblos austeros, como Murias de Rechivaldo, cuya calle principal es propiamente el camino jacobeo, y otros abandonados, tristes bajo sus techos de pizarra, aplanados y remotos, como ausentes de este siglo. Foncebadón, donde está la cruz de ferro de los peregrinos. Manjarín. Al llegar a Ponferrada, tras tanta cuesta y tanta austeridad, seguramente que los peregrinos sentían algún alivio. Ponferrada es una ciudad en toda regla, pero en aquella época fue un burgo próspero, al arropo de los caballeros templarios, propietarios del castillo y señores de horca y cuchillo. Aún arrogante, el castillo de Ponferrada nos evoca a aquellos caballeros que no solo fueron un poco monjes y un poco soldados, sino mayormente banqueros, y eso que al fundarse se llamaron pobres caballeros de Cristo. Tan ricos llegaron a ser estos pobres caballeros que le prestaban dinero a los reyes, hasta que estos reales morosos decidieron acabar con los templarios. Fue eso allá por 1300 y pico. Ponferrada viene de puente, puente sobre el Sil, paso de peregrinos. Por Ponferrada, el camino de Santiago que andamos siguiendo va por el centro de El Bierzo, que es seguramente la más suya, la más propia de las comarcas leonesas. ¿Qué es El Bierzo? Pues una especie de cazuela natural, limítrofe de Asturias, por arriba, y de Galicia, a la izquierda. Es una cubeta cruzada por las aguas del Sil, río famoso desde antiguo por el oro mezclado en sus arenas. Es el Sil quien patrocina todo lo que es prosperidad en El Bierzo, como la alegría del viñedo en toda la comarca y muy concretamente en Cacabelos. Villafranca del Bierzo, aposentada en su valle, entre ríos, tiene un señorío especial, con su castillo enlucido y habitado, su parador de turismo, su iglesia románica de Santiago, su plaza mayor y su calle del agua. Villafranca es reposada y consciente de sí misma. Al norte de Villafranca, camino de los Ancares, todo cambia. Vamos de lo señorial a lo neolítico. Por el camino, para señalar bien la transición, encontramos Parada Seca. Y luego ya en plena sierra de los Ancares, otros muchos pueblos donde la casa es la payoza. Cuadra, establo, hogar y habitación en una sola pieza cubierta por haces de paja entrelazados.
Estos pueblos se llaman Tejeira, Villariños, Castañoso, Su Árbol, Balouza, Burbia, Tejedo. A algunos solo llega la caballería o el todoterreno. La naturaleza, eso sí, es hermosa en esta Arcadia pobre, cuando no la agrede el fuego o la aísla la nieve y escapan los corzos, los lobos, los jabalíes y los urogallos, y las gentes se refugian bajo los techos de paja o de bizarra. Así que, echando cuentas, hemos pasado por el Camino de Santiago, luego por el Bierzo, los Ancares. ¿Qué nos queda? Claro está, los picos de Europa. León comparte los picos de Europa con Asturias y Cantabria, pero no le toca mal trozo. Orografía al desnudo, en toda su belleza. Riaño, su valle y sus pueblos. Qué pena. Riaño debe ser inundado en su día por un gran embalse. Pero entre tanto vive como un condenado a muerte cuya sentencia tarda en ejecutarse. Hasta tal punto tarda que por muchas partes se pide el indulto. En ese punto de semiabandono que produce la incertidumbre del futuro, los restos de Riaño sobreviven y se aferran. Y bajo el agua quedarán no solo las raíces, también nuestros muertos, nuestra cama, viñas y campanarios anegados. Dicen que se llaman estos los picos de Europa porque eran lo primero que avistaban los antiguos balleneros al regresar al hogar. En la parte leonesa, la brutal arrogancia del granito se ve tajada a veces por los desfiladeros excavados por los ríos, como hace el Sella en los Bellos, y otras veces suavizada por los amenos valles, como Valdeón o Sajambre, que le ponen el verde a los pies y la flor en el pelo a los gigantes telúricos. León, tierra minera, quizá por eso tan antiguamente codiciada. Es la riqueza que da el monte y la que da el agua. Hay una montaña de carbón residual en Ponferrada que en los días de viento ennegrece la ciudad y vale quizá como símbolo de la buena y mala ventura de las tierras mineras. Aunque bien pensado, para cerrar esta crónica leonesa en capítulo minero, lo mejor será buscar el oro. Oro del Sil, oro de los montes areniscos. Miles de esclavos de las tribus iberas, bajo la férula romana, lo sacaron de la gigantesca mina de las Médulas, cerca de Ponferrada. Hicieron túneles para traer el agua y socavaron para derribarlos y cernerlos los montes rojos auríferos. 2000 años después, esta locura entre vegetal y mineral de las médulas no es en el fondo más que una mina abandonada. Abandonada mucho antes de que León tuviera reyes y Castilla leyes.
León.